¿Cómo vamos a decirle que no a la arepa? O a una empanadita. Al pastel andino, ¿no? Al pastel andino. Bueno. Mientras no le metan una patada al pastel, pues estamos todos bien. Bueno, el anestesiólogo allí presente y no se le pone ningún fármaco, pero si se pone ansiosa, ¡pum!, la tumbamos, la relajamos y bueno, y seguimos con el procedimiento. Competencia de anestesiólogos, a ver quién duerme primero al paciente. Muy bien. Y sin complicaciones. A ver quién deja quieto, quién le duerme la lengua a Edward. No, ¿quién queda en el estudio, no? ¿Quién queda en el estudio aquí? Desde los estudios de Conectados TV en San Cristóbal, Venezuela, esto es Dr. Garzón Podcast. Con ustedes, Wilmer Garzón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Espero que estén muy bien allá en su casa mirándonos y por Spotify escuchándonos. Gracias. Bueno, Jennifer, ahora vamos con las complicaciones, o sea, con todas las cosas que aunque, fíjate, las complicaciones, en realidad, ¿qué se llama complicación? Es cuando yo tengo un anestesiólogo, yo tengo un buen clínico, tengo todo mi equipo preparado, tengo todos mis equipos preparados y decido hacer un procedimiento de sedación o de anestesia general, o sea, con intubación, y se presenta algo que no debe pasar. O sea, las complicaciones, porque si tú no haces todo eso, ya de por sí el acto es complicado. Bien, doctor, bueno, como todos sabemos, todo tiene su riesgo y su complicación, ¿no? Y para eso está nuestro querido doctor Eduardo Gómez, anestesiólogo, quien nos va a estar aclarando todas las dudas sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Doctor Wilmer, Jennifer, muchas gracias nuevamente por la invitación al segundo capítulo del podcast Wilmer Garzón. Doctor Garzón, estoy muy feliz de estar por aquí. Como le digo a mis pacientes, todo procedimiento, desde sacarse la uña del dedo pequeño del pie hasta la cirugía de neurocirugía o de cirugía cardiovascular, tiene sus riesgos y tiene sus probables complicaciones. Muy bien, como decía aquí el doctor, son complicaciones cuando hacemos todo bien, pero se presenta podría decirse algún efecto adverso, alguna complicación que está establecido. Eso puede ocurrir. No es que hicimos algo mal, sino que es algo malo que puede ocurrir a pesar de que hiciéramos todo bien. La sedación se puede considerar uno de los procedimientos más complicados y más difíciles y más peligrosos en la anestesiología. Por eso, como decía el doctor, tenemos que cumplir el protocolo y hacer todo paso a paso correctamente y así disminuir las complicaciones. Disculpa, voy a corregirte un poquito allí. No sería complicado, sería complejos. Complejos, o sea, no que porque complicado le puede decir a la gente, mira, no te lo hagas porque es complicado. No, es complejo, o sea, que requiere eso que tú acabas de decir. Tiene complejidad, Correcto. Bien, doctor, y una consulta aquí. ¿Cómo considera que se debe manejar una complicación que se presenta en quirófano? No sé si tiene alguna anécdota que nos quiera comentar. Cuéntanos de las complicaciones. Sí, de las complicaciones. Bueno, complicaciones hay bastantes. Podemos empezar hablando de las complicaciones en el área de sedación. En el área de sedación, sobre todo con odontología, tenemos un alto riesgo, ya que el cirujano o la persona que está atendiendo al paciente está manipulando la vía aérea, está manipulando la boca, hay líquidos, hay irrigación y eso puede conllevarnos a riesgos como una broncoaspiración. Cualquier contenido líquido, sólido que pueda pasar a la vía aérea mientras el paciente respira. Por eso el doctor tiene a una persona especializada que él estima mucho, que él quiere mucho, que se encarga de aspirar constantemente para evitar este riesgo. También tenemos el riesgo de la broncoaspiración por contenido gástrico. Por eso nosotros nos reunimos con el paciente el día anterior y le explicamos que tiene que tener 8 horas de ayuno, así tiene el estómago vacío y disminuimos el riesgo de que el paciente pueda vomitar. Aparte de eso, el paciente puede tener una depresión respiratoria por el uso de los fármacos. Como hablábamos en el podcast anterior,
tenemos dos grupos etarios de alto riesgo, los niños y los adultos mayores. Ellos son muy sensibles a los fármacos y pudieran dejar de respirar o inclusive su corazón puede disminuir sus latidos, por lo que nosotros tenemos que tener una batería de fármacos, un armamento de fármacos para contrarrestarlo y poder mantener al paciente en un estado muy adecuado. Chévere, chévere. Bueno, y nómbranos así algunas complicaciones. Por ejemplo, ¿alguna vez en una sedación has tenido, así que, por ejemplo, una broncoaspiración? No, bueno, gracias a Dios en una sedación no se ha presentado el caso porque hay que tener siempre las herramientas. Pero en anestesias generales sí he presenciado durante mi formación en el posgrado de broncoaspiraciones de contenido gástrico que generalmente terminan en un resultado fatal. Pero bueno, en este caso tuvimos muy buena suerte, teníamos un cirujano de tórax a la mano, se pudo realizar la aspiración con un fibrobroncoscopio y el paciente evolucionó satisfactoriamente a la mejoría, ya que se tomaron todas las medidas y todas las acciones correctas en el momento correcto. Fíjate algo, ¿cómo debe proceder el anestesiólogo cuando hay... No se te ha presentado, pero obviamente pues por eso nos formamos, por eso estudiamos. Nosotros no es que se nos presentan las complicaciones y de allí aprendí. No, ¿okay? Es que nosotros nos leemos el libro, nos leemos el manual y allí nos dicen, ¿okay?, cuáles son las complicaciones que podemos tener. ¿Cómo procede el anestesiólogo cuando hay una broncoaspiración durante una sedación? ¿Qué hace? Bueno, primero hay que evaluar qué tipo de contenido aspiró. Okay. Pudiera ser solución que ustedes utilizan, agua, que es bastante benigno. Solución salina. Simplemente ayudar a que el paciente pueda expulsar este contenido y no debería haber mayor complicación. Evaluar también la vía aérea en ese momento, evaluar si se hace un laringoespasmo o un broncoespasmo en respuesta a este agente extraño que está entrando dentro de los pulmones. ¿Cómo debe responder uno? Uno siempre tiene que estar preparado. Siempre, antes de iniciar un procedimiento, uno debe tener todas las herramientas no guardadas en una caja, no. Las herramientas están a la mano de forma que usted en fracciones de segundos usted pueda obtener la herramienta y recuperar al paciente. Fíjate lo que tú dices, ¿no? Fracciones de segundos, o sea, ni siquiera un segundo, sino que tienes que mover la mano rápida. Aquí está en el estudio la doctora Natalie Dávila. Natalie Dávila. Doc, una pregunta, ¿tú has tenido que hacer una sedación por una ecografía? No, por una ecografía realmente no. Sin embargo, por otras cositas sí, puede ser por una toma de biopsia, ya algo más complejo, toma de biopsia ya sea de endometrio, de cuello uterino, por alguna electrocauterización de cuello uterino, por algún cono de cuello uterino. Eso va a depender siempre de la ansiedad del paciente y de la complicación como tal que tenga. Bueno, fíjate, o sea, ahí hay otra visión, ¿no? El manejo de las mucosas, nosotros los odontólogos trabajamos en la mucosa oral y, bueno, los ginecólogos trabajan también en mucosas. Entonces yo le decía a Edward, y bueno, y si necesitas para el proctólogo, porque ya se le acerca la cuestión allí, si tiene alguna incomodidad, porque con la sedación no se acuerda. Las complicaciones que podemos tener también es la parte psicológica. El paciente tiene que estar aislado de sus familiares, porque con la sedación podemos decir algunas cosas que no son debidas, ¿es correcto? Bueno, yo tuve una situación incómodo, hablando de eso. Se le dio una sedación a un paciente y pues el paciente empezó a comentar anécdotas personales teniendo a su esposa al lado. Claro, la esposa ingresó al área quirúrgica, al área de sedación, por así decirlo, por mismo solicitud del paciente, y todo el equipo estaba de acuerdo en eso. Y el paciente, bajo su efecto de sedación, empezó a decir ciertas cosas que no debía decir y probablemente le causó después problemas en la casa. Fíjate, por eso es que los procedimientos se deben hacer aislados. ¿Okay? No debe haber un familiar dentro del consultorio, porque la sedación por lo general la hacemos en consultorio. Tratar de que la sedación, fíjate algo, en estos días alguien me solicitaba un procedimiento con un paciente, para un paciente, y no, que ella le tiene miedo a la sedación. Y yo le decía, pero mira, es que la sedación no es que hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo al paciente,
¿Por qué? Porque es tiempo que se puede perder. Es preferible que esté el anestesiólogo allí presente y no se le pone ningún fármaco, pues, pero si se pone ansiosa, ¡pum!, la tumbamos, la relajamos y bueno, y seguimos con el procedimiento. Porque a veces también están las otras complicaciones durante la sedación. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que hay pacientes porque obviamente nosotros utilizamos un sistema en odontología, en el área estomatológica, que se llama sedación consciente, que tú lo pusiste allí en el cuadro. O sea, no es que el paciente va a estar dormido, no, está consciente, pero está relajado. Inclusive, pues, se han intentado parar. Y entonces allí el anestesiólogo tiene que estar presto al manejo de drogas, porque era lo que... Fíjate, lo bueno de la sedación es que son drogas que son de reversión rápida, o sea, se metabolizan rápidamente, pero también por eso es la complejidad, porque tenemos que utilizar grandes cantidades de drogas que son las que nos mantienen en control. O sea, son procedimientos cortos, no deben ser cosas que vayan a durar 2-3 horas, que tú no, tienes que, como clínico, como operador, tienes que estar preparado para eso. Y justo nos pasó en la clínica dental más popular del Táchira con un paciente que fue sedado y como entró en una crisis de nervio o ansiedad y se intentó parar varias veces. Se intentó levantar. Y tocó tumbarlo por completo. Sí, ya ahí sí nos pasó una vez con el paciente grande, era un señor bastante grandecito, entonces, y a pesar de que se hizo la consulta preanestésica, se hizo toda su valoración, pero pues ¿por qué? Porque es sedación consciente. Al ser sedación consciente, el cerebro comienza a mandar una cantidad de sustancias que eso no lo... ¿Cómo claro. Tú? ¿Hay un estudio? ¿Hay alguna posibilidad de algún estudio aquí, doctor? ¿Posibilidad de algún estudio que te diga el paciente va a segregar tantos microgramos de adrenalina que son los que contrarrestan los medicamentos que utilizamos? No, es muy difícil, eso es muy variable, es muy autónomo de la persona. Exactamente. Y la sedación ha evolucionado mucho. Mira, en los nuevos tiempos, si puedes colocarme la imagen donde se ven unas pirámides, esto es una imagen que es de sedación para el área de UCI. Pero ¿por qué la estoy colocando? Porque en esta imagen vamos a ver los nuevos fármacos que se están utilizando. En el pasado se utilizaban solamente los opioides para manejar el dolor dentro de las áreas de sedación de UCI en este caso. Y pues era nuestro pilar. Ahora pues se invirtió y tenemos otros fármacos como son la dexmedetomidina, que es un fármaco muy bueno para darle sedación y analgesia al paciente, la ketamina, la lidocaína, el magnesio, los AINES y los esteroides. Estamos utilizando muchos fármacos que nos ayudan a disminuir el dolor. ¿Y cuál es el miedo del paciente realmente? ¿Por qué un paciente pide necesito que me seden? Puede ser uno, porque el paciente ya es una persona muy ansiosa que le da miedo el tema del ruido, de los taladros, o es una persona que le tiene miedo al dolor y eso es totalmente normal. Todos le tenemos miedo al dolor. Entonces, si tú tienes a una persona que es una persona tranquila, que quiere que la seden porque no quiere tener dolor, actualmente podemos utilizar fármacos que nos van a permitir realizar inclusive los procedimientos sin deprimir del todo el sistema neurológico. Hay una imagen allí que tenemos con unas bombas, si me la pudieras mostrar. Esta imagen es muy interesante, ya que fue para una sedación de una paciente, que bueno, en el caso de ella era un caso especial, y era muy lábil a los fármacos porque tenía una patología de base, un Cushing, que podía elevar o bajar la tensión de formas drásticas. En este caso utilizamos fue infusión de opioides con remifentanilo y una infusión de dexmedetomidina para realizar una colonoscopia. La paciente siempre estuvo consciente, colaboró durante el procedimiento, se cambió de posición, nunca tuvo dolor y tuvo una evolución satisfactoria. En este caso podríamos hablar de una sedación consciente sin dolor. Claro, excelente. O sea que podemos manejar el dolor también, o sea, dependiendo de la disposición también como del paciente, porque si yo, por ejemplo, voy a una cirugía y tengo miedo, mire doctor, ¿usted qué me sugiere? ¿Qué anestesia me debo colocar? Usted me puede pues apoyar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo manejamos ese tipo de miedo? ¿Sea al dolor o me da miedo a la cirugía? Es muy importante, como hablaba el doctor Garzón en el podcast anterior, la relación médico-paciente, la confianza que tú le des al paciente.
Un paciente puede llegar muy ansioso y después de conversar contigo se vuelve la persona más tranquila. Como hay pacientes que si no van a ceder a la ansiedad, entonces pues tenemos que recurrir a los fármacos. Pero muchas veces solamente conversando con el paciente podemos obtener mejores resultados con menos fármacos y más seguridad. Okay. Fíjate algo, en el manejo del área bucal, estomatológica o maxilofacial, como lo queremos llamar, insisto, vamos a llamarlo estomatológica, para nosotros los odontólogos es fundamental el uso de anestesias como la lidocaína, la mepivacaína, ¿sí? Que son los dos anestésicos que más utilizamos en el consultorio odontológico, pero lo que tú acabas de decir es muy interesante. Podemos manejar el dolor. Okay. O sea, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación nociceptiva. Si tú manipulas la conciencia con sedación y aparte de eso le envías por vía endovenosa fármacos que te ayuden a modular ese dolor, mira, tienes unos procedimientos muy exitosos. ¿Por qué? Porque pues, a veces la anestesia falla. La anestesia local falla por técnica, miedo. Pero en este punto, o sea, como dice el doctor, cero dolor. ¿Okay? Cero dolor. De verdad, mira, yo estoy muy contento, por ejemplo, aquí en el Táchira. Eso es una cuestión que parece novedosa, pero tiene muchos años. Más, sin embargo, en muchas ciudades de acá de Venezuela no se está aplicando el manejo ecográfico del dolor. Quiero felicitarlos a ti y a todos tus otros colegas que hicieron eso, que han hecho esos estudios, porque tú no eres el único. Gracias a Dios, porque si fuese el único. Pero esto de estar con el manejo del dolor, vamos a hacer un nuevo podcast. Inclusive, pues, te invito a ti. Aquí puedo invitar tus otros colegas que están en el manejo del dolor, porque me parece maravilloso. Nosotros lidiamos como odontólogos casi que a diario. Me duele. Y el dolor más terrible, el dolor de muela. ¿Okay? Dicen que es más terrible que el dolor de parto. Yo, en las escalas del dolor. Y eso que no he visto un hombre con gripe. Ahí es cuando logramos experimentar lo que experimenta una mujer en el parto. Entonces, para el común, no vamos a hacer un podcast bueno, podríamos hacer un podcast de dolor enfocado con las diferentes vías del dolor, bien complejo. También podemos hacer una competencia de anestesiólogos, a ver quién duerme primero al paciente. Muy bien. Y sin complicaciones. A ver quién deja quieto, quién le duerme la lengua a Edward. No, quién queda en el estudio, ¿no? ¿Quién queda en el estudio aquí? Entonces, es eso. Bueno, mira, yo creo que ya por hoy estamos finalizando el podcast todavía. No, tenemos tiempo todavía, cónchale. Bueno, mira. Doctor, no quisiera saber qué necesita conocer el paciente antes de para no tener las complicaciones. O sea, para no tener las complicaciones. Vamos a insistir en ese tema. O sea, ¿qué primero, necesito? Sí, aparte del médico, ¿no? Primero que nada, reunirse con el anestesiólogo antes del procedimiento. Que el anestesiólogo tenga una muy buena relación quirúrgico con anestesiólogo para poder tomar las decisiones correctas del tipo de sedación, el sitio donde se puede realizar y cómo preparar al paciente. El paciente debe tener 8 horas de ayuno. Si el paciente está programado para las 7 de la mañana, su última comida debe ser a las 11. Y cuando digo debe ser a las 11, insisto, porque cuando hay algo que se llama ayuno prolongado, el estómago se llena de contenido gástrico, lo cual también puede repercutir en un riesgo para una broncoaspiración. Entonces decirle al paciente, si usted cena a las 8 de la noche, cene a las 8 y a las 11 se toma un juguito, se come una galletica, de manera que a las 7 de la mañana tenga sus 8 horas de ayuno completas. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, no mentirle al médico. Dicen que no se le debe mentir ni a los abogados ni al médico. Es muy importante no mentirle al médico. Hemos tenido casos, o se han escuchado casos de pacientes que dicen que no consumen sustancias ilícitas, por así decirlo, psicotrópicas, y lo hacen, inclusive lo hacen antes de entrar al área quirúrgica, y eso aumenta los riesgos terriblemente. Sí hay documentados casos donde han tenido consumo de sustancias como heroína, y al momento de administrar los anestésicos el paciente puede caer en paro y fallecer o tener complicaciones graves. Tengo una duda, doctor. ¿Sabe que hablando de que no hay que mentirle al doctor, a veces hace unas preguntas que a veces mismo uno se pregunta como paciente, ¿y esto qué tiene que ver con lo que me van a hacer? Por ejemplo, hay una de las preguntas es, ¿has tenido relaciones sexuales?
¿Cada cuánto tienes relaciones sexuales? ¿Has tenido relaciones sexuales con el mismo sexo? Y uno, ¿eso qué tiene que ver con lo que me van a hacer? Pues sí tiene mucho que ver, ya que no vamos a ponerle un poco de gracia a esto. No es que el médico sea un chismoso, no. Ni que fuera peluquero. Pero sí es interesante, ya que las enfermedades te puede orientar ante ciertos eventos específicos que el paciente pueda o no tener algunas enfermedades, y esto nos va... Cada detalle para el médico es importante. Cuando usted está enfrente de una complicación, de un momento adverso, de una situación muy compleja, probablemente ese pequeño detalle que le dijo el paciente puede dar un desenlace positivo, benigno, evitando un desenlace negativo. De repente uno sabe, el paciente me dijo que puede ser que tenga esta enfermedad, y uno se va por ese lado, y si efectivamente era, pues rescata al paciente en el momento adecuado. Chévere, no, también pasa lo otro, que es que muchas veces preguntan por algunas alergias a algún medicamento y el paciente ni siquiera lo sabe. Bueno, es muy común que el paciente no sepa que tenga alergia a medicamentos porque nunca ha estado expuesto a ciertos medicamentos. Por ejemplo, los anestésicos locales. Los anestésicos locales tienen una tasa de alergia muy baja, del 1%, pero hay que recordar que ese 1% está. Entonces, que de cada 100 pacientes, tú vas a tener un 1% de probabilidad. O sea, un paciente probablemente te va a tener una alergia al fármaco. ¿Y qué debes hacer? Simplemente tener a la mano todos los medicamentos para poder revertir el tema de la alergia en el momento adecuado. Sé que se pueden hacer pruebas antes, sí se pueden hacer pruebas, pero no es algo de rutina y no está aprobado en las guías. Por eso, de esta manera, nosotros tenemos que estar simplemente preparados para la reacción alérgica. Fíjate algo lo que tú dices allí, la reacción alérgica, pero es de resaltar que hay personas que pueden no ser alérgicas a un medicamento, pero una vez que se exponen, terminan desarrollando una alergia a esos fármacos. Entonces, no, mira, bueno, a mí, pregunta común que uno hace, pues, ¿usted es alérgico a la lidocaína? Me pregunto, ¿alérgico a... No, a mí me han sacado dientes sin ningún problema. Y esa persona hace una alergia dentro del consultorio odontológico. Ahí es importante, mira, o sea, bueno, aquí es la educación para el paciente, la educación pero para nosotros como profesionales. ¿Hace cuánto aquí hubo una actualización en el tema de manejo de alergias? Aquí en San Cristóbal. ¿Hace cuánto? Pues ¿Ahorita? No recuerdo. No, ¿usted qué está chamo? Aquí en San Cristóbal. No, ¿verdad? No la hay. No, o sea, una actualización. O sea, la idea es esa, pues, que tenemos que actualizarnos. Y actualizarnos, como estamos haciendo, pues, con profesionales capacitados. Aquí estamos actualizando a personas, al común, al vulgo. Yo tú como... O sea, lamentablemente, aquí, como te decía, es actualizar o generar la conciencia de los profesionales, tanto los nuevos como los viejos, de que por YouTube yo no me puedo actualizar. ¿Ok? Yo no me puedo actualizar por bueno, a menos que sea un curso que publicaron por YouTube de manera certificada, porque también puede pasar, pero eso paga. Eso no es gratis, eso hay que pagar. ¿Ok? Pero es leyendo artículos, preparándonos acá. ¿En el qué sentido? De tener lo que tú acabas de decir. Si yo me pongo a hacer una encuesta, ¿cuántos odontólogos o cuántos médicos tienen en su consulta adrenalina, epinefrina o dexametasona o hidrocortisona para revertir me quedo corto? ¿Sí? Los recién graduados por miedo. Los viejitos como yo, ya tengo más de 20 años de estar ejerciendo odontología, por conocimiento. Pero el detalle es los del medio. ¿Sí? Los del medio, o sea, la preocupación es los del medio, o sea, los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque mira, eso es así. ¿Tú sabes cuál es la tasa que conversábamos entre telones? De complicaciones para el odontólogo, o sea, de fallecimiento, sí se puede decir fallecimiento en YouTube, ¿verdad? Desmorición. En el consultorio, en el sillón odontológico. Me lo comentabas ahorita, pero... Antes, ¿no? Antes. Ahora hay más gente.
persona, ¿ok? Y no por procedimientos, o sea, por complicaciones. La gente cree que, mira, la gente cree que extraer un órgano dental, pásame otra vez ahí el modelo ahí, que sacar esta pieza es una cosa sencilla, ¿ok? No es sencillo. ¿Por qué? Porque aquí hay vasos, aquí hay nervios, aquí por lo menos aquí no lo podemos observar, pero aquí hay una vía aérea que está cerca. Estamos cerca del triángulo de la muerte, que llamamos nosotros los clínicos, ¿verdad? Que se llama el triángulo de la muerte, que es la nariz, la boca, los ojos. Estamos muy cerca del cerebro, que es el segundo órgano más importante para mantener la vitalidad. Entonces, tenemos que hacernos conscientes de dónde estamos parados como profesionales de la salud. Tú como anestesiólogo, yo como odontólogo, y bueno, y ella como periodista, porque ella no, y como paciente, ¿no? También, porque uno puede llegar, ¿no? Sí, pero el detalle es que pues, ella porque es la que da la información. Sí. Cómo manejamos la información para las personas que atendemos. Y esa es la importancia, de verdad. Vuelvo y te digo, te agradezco el que estés acá, el que nos hayas traído tu conocimiento, y de verdad pues, invitarte nuevamente porque para eso, porque es un tema muy extenso. Seguramente vamos a tener muchas preguntas con las publicaciones, y de allí pues entonces podríamos hacer cosas como más puntuales, porque hemos hablado desde el punto de vista genérico. Uh-huh. Y el objetivo de este podcast no es meterse con nadie, no es ofender a nadie. Dios me libre de estar generando una competencia desleal hacia las demás personas. Yo pienso que todos tenemos y podemos hacer el esfuerzo, así como tú lo haces, pues que tú publicas muchísimo por tu red social y no publicas tonterías, porque a veces le pones humor, pero dentro de ese humor va siempre una enseñanza de lo que debe ser la atención a las personas. ¿Cuántos seguidores tienes tú? Como 3.500, 3.600, más o menos. Por ahí vamos. Pero y no le metes ADS, no compras seguidores. Todavía no. No compras seguidores. Pero creo que ya vas a empezar no estaría tan mal. O sea, puros seguidores orgánicos. Puros seguidores sí. Orgánicos. Bien. Entonces, doctor, unas breves recomendaciones ya para ir cerrando el tema sobre las complicaciones y riesgos de la anestesiología. Bueno, antes de responder a tu pregunta, quiero regresar a un tema que hablamos antes, pero no se desarrolló. Si puedes colocarme las imágenes de los pacientes. Estos son unos pacientes de cirugía maxilofacial, que son pacientes altamente complejos para su abordaje de la vía aérea. Entonces, como pueden ver, este paciente es un paciente que primero que lo tiene que intubar una persona experta. Es un paciente de altísimo riesgo, y con este tipo de pacientes debemos utilizar dispositivos de última generación. No podemos irnos a cualquier lugar a darle una anestesia a un paciente de esta envergadura, ya que puede terminar muy mal. Un anestesiólogo no puede buscar a un paciente de estos y llegar con un laringoscopio y un tubo. No, señor. Para estos pacientes debes tener como mínimo un videolaringoscopio, que es un dispositivo bastante novedoso, y un fibrobroncoscopio como segunda alternativa. Aparte de que el equipo quirúrgico debe estar preparado para abordar la vía aérea desde el cuello. Sí, disculpa, una pregunta. Ahí ya que dice del cuello, ¿cómo se llama la técnica para que la gente la técnica de abordaje cervical? Cricoidectomía o traqueostomía. Traqueostomía, okay, sí, señor. Un traqueostomo. Pregunto, ¿por qué los anestesiólogos ahí no es norma? Siempre primero se utiliza, o no sé si es una norma, porque eso lo manejas tú de manera más actualizada. La traqueostomía, hacerla de una vez como decisión. Primero se intenta la vía aérea. Pues hay que evaluar al paciente, ¿no? Okay. Si es un daño completo y que pueda entorpecer el trabajo quirúrgico, pues sí se puede pensar en abordar inicialmente. También hay un abordaje que se llama submental, que también se puede realizar. En este caso, con este paciente se realizó una intubación nasal.
ya que se permitió abordar la vía aérea de esta manera y los quirúrgicos pudieron trabajar sin mayor complicación. ¿Por qué no la traqueostomía? Bueno, es mucho más invasiva para el paciente, su recuperación es más lenta, probablemente tenga que pasar a UCI, encarece los costos. A pesar de que sí pudiera estar indicada, siempre le damos la oportunidad al paciente de tener algo más benigno. Si nos damos cuenta que no se puede, pues pasamos al otro escalón. Todos nosotros lo hacemos por pasos. Escalón 1, escalón 2, escalón 3. Este caso lo abordamos en el hospital con la coordinadora de posgrado y ella, muy claramente fue ella la que hizo las indicaciones donde explicaba que debía ser el personal más experto que abordara la vía aérea. Si no se podía abordar la vía aérea, tenía que ser el personal más experto que abordara la vía cervical para poder asegurar la vía aérea del paciente. Doctor, y una consulta, ¿qué especialistas deberían estar en ese momento en el quirófano? Bueno, primero el quirúrgico que va a solucionar el tema de la ameloblastoma, que es la lesión que tiene. Sí, un cirujano maxilofacial. Un cirujano maxilofacial. Un cirujano bucomaxilofacial. O un cirujano plástico también puede estar. Debería estar un cirujano plástico. Aparte de eso, podría ser invitado un cirujano de tórax. Y también equipo de anestesiología. Debe estar prevenido el servicio de UCI. Muchas gracias, sí, porque es muy importante, ¿no? Sí. Que como estamos hablando del equipo, ¿cómo es el trabajo en equipo? Puedes mostrarme las otras imágenes de los pacientes, las puedes pasar y dejarlas un poco. Este es otro caso, ameloblastomas, pues son cirugías, las traje en el caso de maxilofacial para que las vieran, son cirugías bastante complejas, puedes colocarme al otro paciente. Cuando son pediátricos también nos da bastante temor, pero hay que estar con el equipo más experto para poder abordar esas vías aéreas. Y bueno, inclusive tenemos un paciente que tiene injerto ya que no tiene lengua porque tuvo un cáncer, tiene injerto, y esos abordajes de vía aérea son bastante complejos. Entonces hay que estar con los mejores equipos y el mejor personal. Recomendaciones, bueno, podría invitarse a un segundo o a un tercer anestesiólogo, porque esos son retos, eso no es... El cirujano generalmente tiene un primer ayudante y un segundo ayudante, el anestesiólogo normalmente va solo, pero ante estos casos complejos yo recomiendo altamente que ve con un equipo para así tener más seguridad, y todos saben lo que están haciendo. Porque si el anestesiólogo se desmaya, porque uno llega... No, y es que son casos complejos, ¿no? Uno cuando va al quirófano, pues, o sea, cuando uno va al quirófano llega primer ayudante, segundo ayudante, hasta segundo ayudante, dependiendo de lo que juzgue allí. Pero y si uno se desmaya, pues bueno, no pasa nada, para la cirugía, si acaso se hace el taponamiento y broma, y el anestesiólogo lo revierte. Pero si el anestesiólogo se desmaya, compadre. Llame a otro anestesiólogo corriendo. Híjole. Bueno, aquí en San Cristóbal es todo cerca. Vamos a hablar de aquí porque, bueno, vamos a hablar de esto. Esto es de San Cristóbal para el mundo. Acá todo es cerca. Sí. Pero imagínate que tú estés por allá en la Grita. Pues sí, es compleja la situación. Verga. Por eso el anestesiólogo tiene que estar sanito, con su valoración cardiovascular. No come mucha harina. No, bueno. Bueno, ahí está. ¿Cómo vamos a decirle que no a la arepa? Bueno. O a una empanadita. O al pastel andino, ¿no? El pastel andino. Bueno. Mientras no le metan una patada al pastel, pues estamos Exacto. todos bien. Pues nada, mi gente, mira, él es Eduardo Gómez de Anestesia Espacial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer de Phil Márquez. Y acá estamos con el Edward Camacho, que es la voz del pueblo. Y así llegamos nosotros al final del segundo episodio de Dr. Garzón Podcast. Gracias a Wilmer Garzón, más conocido como el Dr. Garzón, también para Jennifer Bonilla y nuestro invitado especial, que es el Dr. Eduardo Gómez. Hasta aquí llega otra emisión más de Dr. Garzón Podcast.